Saben, creo que es muy importante dentro de, pensando en cumplir años, pues obviamente cumple uno años y entre más van pasando, más cuenta te das de que necesitas cuidarte. Cuando está uno chavo, come lo que le da su regalada gana y no le importa nada si tiene grasas o no, y si azúcares y todo eso, nada, uno come y ya. Pero conforme va uno creciendo, va uno dándose cuenta de cosas o necesidades que necesita ir uno pues cambiando su alimentación, ¿verdad? Para cuidarse, porque al final de cuentas somos templo del Espíritu Santo y el Señor nos exhorta a cuidarnos. Y yo quiero hablarles de algo muy importante, porque no solamente es cuidarnos de la alimentación, sino es también cuidar nuestro espíritu, cuidar nuestra alma y nuestro corazón. Y por eso es que en esta tarde ya quiero compartirles sobre, le puse como título, perdón total, sobre el perdonar. Perdonar es como justamente eso, cambiar tu dieta, tomar una decisión de que hasta aquí dejo de tomar soda, ya, es rica, burbujea, suena muy rico cuando la abres, pasa por la garganta y un sabor delicioso, pero necesito cambiar de dieta. Perdonar es eso, es decir, tomo una decisión de ya no más cargar con esto, porque lejos de hacerme bien me está haciendo daño. Hablando de dietas y hablando de decisiones, y yo le quise poner como perdón total, porque necesitamos tomar decisiones radicales. Como les digo, en la alimentación de pronto dices, ya no necesito, o sea, más bien necesito no consumir este alimento porque me está haciendo daño. Así, hablando del perdón, necesitamos tomar decisiones sobre el perdonar. Y voy a irme así avanzando. Hay una historia en la Biblia sobre un hombre llamado José, y le decían José el soñador, y conocemos esta historia de cómo él desde joven, su padre lo amaba mucho, y no fue muy sabio porque pues le demostraba su amor a él tanto frente a todos sus otros hermanos. Y digo no fue sabio porque pues fue el favorito, y los demás se dieron cuenta y pues les entró el celo. La verdad es que todos aquí como hermanos, los que tienen hermanos, sabemos que entra un celo cuando los papás dicen, él es mi hijo favorito. Bueno, Jacob no fue tan sabio porque lo dijo, es mi hijo favorito, y le compré una túnica de color, y tampoco José en esa edad de juventud fue tan sabio porque se la puso frente a sus hermanos y les decía, mírenme, vean, yo soy el favorito. Y bueno, todo eso llevó justamente la historia de José a que un día, saliendo todos a trabajar, de pronto Jacob le dice a José, su hijo, ve y llévales esto a tus hermanos. Y cuando ellos están allá y lo ven, pues ya le traían coraje, la verdad, no solo por ser el favorito, sino porque un día de estos de pronto Dios le dio un don, que sí fue un don de Dios, el de tener sueños. Y en ese don que Dios le dio, ese don profético de tener sueños, un día se para él ahí, pues siendo el favorito del papá. Yo creo que antes de comer dijo, papá, ¿puedo decir algo? Claro que puedes decir algo. A ver, todos cállense que José va a hablar. Y pues todos dijeron, pues nos callamos, ¿verdad? Entonces les entraba más coraje y les dice, soñé que todos ustedes se postraban ante mí. Tómala. Y pues los hermanos así con el hígado retorcido, ya se me quitó el hambre, me puedo retirar, ya no se quisieron comer. Yo no sé, pero les decía cosas así. Otra de los sueños que tuvo, veía espigas alrededor y el sol y la luna, que eran sus padres, inclinándose hacia mí también. Y bueno, estos sueños se los contaba y pues les causó mucho coraje a sus hermanos. Ahora, sucede que manda Jacob a José con sus hermanos a revisar cómo están, a llevarles algo. Y cuando él viene de camino, pues sabemos la historia, los hermanos lo ven de lejos y ya le traían coraje y ganas y andaban enchilados, y dijeron, ¿qué tal si lo matamos? Ya vamos a darle cuello para acabar con esta situación, con este presumido, con su batita esa de colores y muy acá, ¿no? Que se cree muy fresa, yo qué sé qué decían de él. Y bueno, entre todos planeaban, no, sí, era tanto el coraje que todos querían matarlo, excepto uno de ellos. Rubén les dice, no, espérense, no, pues ¿cómo lo vamos a matar? Es el favorito de nuestro padre y si se da cuenta nos va más mal a nosotros también. Entonces
pues mejor echémoslo a ese hoyo, lo echan a un hoyo. Después pasan por ahí unas personas ismaelitas de la tribu de Ismael y pasan y les dicen, oigan, ¿no quieren un esclavo? Y lo venden como esclavo ante los ismaelitas. Sabemos la historia que ellos se lo llevan como esclavo a Egipto, y al llegar a Egipto se lo venden a un hombre que era el comandante de Egipto, Potifar, y dicen, traemos este muchacho esclavo, si le sirve, pues ahí se lo vendemos en tanto, y lo venden a Potifar, y Potifar, lo compra, y José empieza a ser esclavo de Potifar, y conocemos toda esa historia de José. De pronto la esposa quiere seducirlo, y por tal situación, y él no querer, y estar consagrado a Dios, sale corriendo, y la esposa lo acusa y lo meten a la cárcel. En la cárcel él interpreta sueños a un panadero y a un copero, salen ellos, el faraón se da cuenta de él, el faraón tiene sueños, le interpreta los sueños que tuvo, y era sobre que iba a haber 7 años de prosperidad y 7 años de hambruna, y le dice, bueno, el faraón lo manda a traer, y se hace el segundo del faraón en Egipto. Y le dice, ya que tú tuviste el sueño y tienes la revelación y la sabiduría para todo esto que va a venir, te encargo que tú hagas lo que tengas que hacer en los primeros 7 años de prosperidad, para cuando vengan los 7 años de hambruna. Y sabemos la historia. Estoy avanzándole lo más rápido posible porque quiero llegar a otro punto más. Donde ya sucede que pasan 2 años de hambruna y todas las ciudades alrededor empiezan a sufrir las consecuencias, porque no pueden sembrar, no pueden cosechar, no pueden hacer nada, hay sequía. No hay comida, no hay alimento, y donde sus padres estaban en Canaán, y sus hermanos, su familia, el pueblo de él, estaban, ya no había que comer. Y entonces su padre manda a sus hermanos a Egipto y dicen, sabemos que en Egipto hay provisión, vayan y pues a ver qué les dicen, cómo se obtiene eso, llévense todo esto. Y bueno, la historia llega hasta que sus hermanos llegan hasta José, a Egipto, pidiendo alimento por la hambruna que había. Y ahí es donde quiero yo empezar. José sabe que son sus hermanos, pero ellos no lo reconocen. Para ese entonces ya habían pasado muchos años, y para ese entonces José ya había crecido, y obviamente cambió su forma de vestir y de ser. Ya no era como ellos, o vestía como ellos. Incluso aprendió el idioma de los egipcios, y no hablaba hebreo, hablaba ya egipcio, ya hablaba 2 idiomas, y como estaba entre los egipcios hablaba su idioma, y él era el que se encargaba de todo. Y cuando ve a sus hermanos les dice, tráiganlos acá a mi casa, y los llevan a todos. Van asustados porque dicen, pues si nada más venimos por alimentos, es lo único que pedíamos. Y la gente, toda la gente le servía en Egipto, toda la gente le servía a José, y los llevan ahí, los soldados y todos, a los hermanos, y los ponen ahí en un cuarto grande con él enfrente de ellos. Y dice la Biblia, ahora sí, en Génesis 45, vamos a leer un poco, verso 1 al 8. Génesis 45, del verso 1 al 8. José ya no pudo contenerse. Había mucha gente en la sala, y él les dijo a sus asistentes, a todos aquellos que le servían, salgan todos de aquí. Así que estuvo a solas con sus hermanos en el momento de decirles quién era. Entonces perdió el control y se echó a llorar. Lloraba con tanta fuerza que los egipcios podían oírlo, y la noticia pronto llegó hasta el palacio del faraón. Yo soy José, dijo a sus hermanos. ¿Vive mi padre todavía? Pero sus hermanos se quedaron mudos, estaban atónitos al darse cuenta de que tenían a José frente a ellos. José les dice, por favor, acérquense, les dijo. Entonces ellos se acercaron, y él volvió a decirles, yo soy José, su hermano, a quienes ustedes vendieron como esclavo en Egipto. Pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida. El hambre que ha azotado la tierra estos 2 últimos años durará otros 5 años más, y no habrá ni siembra ni siega. Y Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida a ustedes y a sus familias, y preservar la vida de muchos más. Por lo tanto, fue Dios quien me envió a este lugar, y no ustedes. Y fue Él quien me hizo consejero del faraón, administrador de todo su palacio y gobernador de todo Egipto. Wow.
Qué fuerte, porque José pudo haberles dicho, así los quería ver. Ahora es cuando el momento de mi venganza. Empiezo leyendo 45:1 y a lo mejor yo, si hubiera sido José, yo hubiera cambiado eso y hubiera escrito, no, yo le pongo, no, que no. O ahora me toca las mías, no sé tú qué pensarías, pero al tener a quienes te vendieron, aún siendo tus hermanos, al tener a aquellos que se separaron de tu familia y no les importó nada de ti, él estaba en ese momento con todo para poderse vengar de lo que le hicieron. Y por eso esta práctica se llama perdón total, porque quiero que aprendamos a través de esta historia y del corazón de José cuál es la manera en que nosotros tenemos que perdonar. Hace algunos años yo, Lalo Suárez, pasé por una situación en la que tuve que acercarme aún más todavía a Dios para que me ayudara en algo que había sucedido en mi vida. Hubo personas que me hirieron muy fuerte y yo les pudiera contar mi historia así a grandes rasgos, pero no es la idea. Yo quisiera que nada más ustedes se identifiquen un poco, si es que tal vez te haya pasado algo igual o te pasó. Y yo recuerdo que yo estaba muy mal en mi corazón, en mi alma. Aunque yo estaba bien con Dios, yo estaba mal en mi corazón y en mi alma porque tenía un coraje muy grande contra las personas que me hicieron daño. Y un día, yendo a un lugar fuera de la ciudad, a otra ciudad, me encontré con un amigo que tengo por allá, en otra ciudad, y que platicando con él, me dice, ¿sabes qué? Lo que tú necesitas hacer es perdonar. Y luego yo le dije, no sé siquiera. Y me dijo, no, les dije, no sé si pueda. Y luego dijo, sí puedes. Le dije, bueno, no sé siquiera, si quieres. Me dice, puedes y tienes que hacerlo. Dijo, puedes hacerlo y tienes que hacerlo. Y yo tragué así saliva y dije, ay. Y es cuando recordé esa escritura que dice, fieles son las heridas de un amigo. Porque a veces que alguien te diga lo que tienes que hacer conforme a la palabra de Dios y no te gusta, es donde dices, no, y dice ser mi amigo. Te está diciendo algo que necesitas hacer. Y por eso dice la palabra, fieles son las heridas de un amigo. Porque a veces los amigos te dicen lo que realmente necesitas escuchar, no lo que quieres escuchar. A veces, ¿va? Porque hay amigos que se acercan a ti y te dicen lo que quieres escuchar, pero los verdaderos amigos que Dios pone a tu lado son los que te dicen lo que necesitas escuchar. Y él me dijo, puedes y debes perdonarlo. Y aunque es lo más difícil que ahorita en este momento tú tienes en tu corazón, tienes que hacerlo, porque no solo se trata de soltarles, sino también se trata de orar por ellos. Y yo decía, no, espérame, más tranquilo. Le digo, todavía ni siquiera he decidido si los quiero perdonar. Y tú ya hasta quieres que ore por ellos, espérate. Digo, espérame, vas muy rápido. Y me dice, tienes que hacerlo. Y yo le decía, no sé. Y dice, tienes que hacerlo. Es lo que Jesús nos dice y nos enseña, perdonar a tus enemigos y orar por ellos. Yo le dije, sí, pues sí lo he leído en la Biblia. Dijo, pues ahí está. Dios quiere bendecir tu vida, pero tienes que perdonar a tus enemigos. Tienes que orar por ellos. Esto es lo que nos pide hacer. Y bueno, yo lo escribí de esta manera. Dice, no puedo hacerlo si yo entiendo, si no puedo hacerlo, no puedo hacerlo yo, entiendo, pues va en contra de mi naturaleza, le decía yo a él. Va en contra de mi naturaleza porque yo solo no puedo. Lo más natural en el mundo, o lo que uno hace, es que cuando alguien te lastima, simplemente te molestas y dices así, pues por no mostrarte muy carnal, que Dios lo bendiga. Así como que Dios lo bendiga. Así ya prefiero no. Pero realmente no es así como Dios quiere que nosotros tratemos a las personas que nos hacen mal. Y ese día, después de orar con ese amigo y soltar a esas personas que me habían hecho daño, yo les puedo decir con mucha convicción que lo que pensé que iba a ser lo peor que me había pasado, que había sido lo peor que me había pasado, hoy es lo mejor que me ha pasado. Lo que en aquel momento pensé que era lo peor, sé que hoy es lo mejor que me ha pasado. Y sé que también será contigo, porque creo que cada uno de los que estamos aquí hemos pasado por circunstancias
en las que necesitamos perdonar. Y cada uno aquí tenemos una historia. Cada uno podríamos platicar y sufrir, y yo no dudo que tal vez tu historia sea aún más fuerte o más difícil que la mía para perdonar a alguien. Yo no lo dudo. Es más, imagínense que ahorita dijéramos, bueno, vamos a hacer una encuesta. Todos platiquemos aquí al frente cuál fue tu historia cuando te hirieron o quién te hizo daño. Y que todos lo platicáramos y luego de pronto, bueno, de todos los que estamos aquí vamos a sacar a los 10 más peores. Y que tú digas, no, pues mi historia es la peor, o sea, lo que me hicieron a mí no se compara con la de todos los de aquí. Bueno, quedamos entre los 10 aquí, ¿no? Somos los 10 con la peor historia de lo que peor nos han hecho. Y de esos 10 decimos, pues vamos a sacar a los 3 más peores. Y que quedes tú entre los 3 más peores. Y digo peores de que te han hecho daño, de que no, es que a mí nadie se compara a lo que me hicieron a mí. No, lo de ustedes no es nada. Y que se pusieran, que fuéramos nosotros de los 3 más peores después de los 10 y después de todos los que estamos aquí. E imagina que sea tú el ganador de al que más mal le han hecho. Que todos dijeron, no, sí, no, pues te ganas el premio, o sea, como lo que te han hecho a ti, nadie, no se compara. Imagina que fueras tú. Que dijeras tú, y luego que de pronto dijeras, ya ven, se los dije, a mí me han hecho mucho daño. A mí. Y que ganaras el premio del que más daño te han hecho. Y de pronto descendieran ángeles aquí a un lado y que tú voltearas a verlos ya después de ser el ganador del que más mal te han hecho y que más te han ofendido, y que estos ángeles dijeras tú, vienen a traerme una medalla, y que ellos se pusieran ahí y te aplaudieran y que dijeran, se están burlando o ¿por qué están aplaudiéndome al saber que yo he sido el más maltratado o el que peor más mal le han hecho? Porque mira, yo no voy a minimizar qué es lo que te ha sucedido, porque pudo haber sido desde una violación, pudo haber sido desde un divorcio, una infidelidad, pudo haber sido desde maltrato, alguna autoridad te maltrató, te faltó el respeto, o sea, no sé, yo no puedo decir cuál fue la situación tan peor que tú dices, no sé si quiera perdonarle a esa persona que te ofendió. Pero esos ángeles aplaudiendo, lo único que dirían es, ¿sabes qué? La palabra de Dios dice, bienaventurados los que sufren por mi causa. Y eso te pone, dirían los ángeles, en un lugar más alto que todos los demás. Porque entre más te hayan ofendido y más difícil te sea perdonar, más será la unción que Dios derramará sobre tu vida. Y entonces cambia tu perspectiva y dices tú, ok. Entonces, aunque parezca ser lo más peor, se puede convertir en lo más mejor. Y bueno, lo que tú has atravesado puede ser unido a la enseñanza de lo que Jesús pasó por la cruz, fue traicionado por sus discípulos, uno de sus discípulos, muchos de ellos se escondieron, pero la pregunta es, ¿cómo sabes que has perdonado por completo? Porque dices tú, Lalo, es que bueno, sí, pero yo ya perdoné. Bueno, ¿cómo sabes que lo has hecho por completo o parcialmente? Y es a lo que quiero ir con esta historia de José, y a unos puntos que creo que nos van a ayudar a identificar si perdonamos totalmente, si ya perdonamos totalmente o solo parcialmente, solo así como por un momento, como que no toquen ahí la herida, o sea, ya perdoné, pero no me toquen a ese son, como así. Bueno, mi deseo es que tú y yo hoy salgamos diferentes y sin esa carga en la espalda de no perdonar a quien nos ofendió. ¿Cómo sabes entonces? Prueba número 1 de saber si ya perdonaste totalmente es, no le decimos a nadie lo que nos hicieron. Ya, primer tacha, dices tú, no sé, deja que Dios te hable a tu corazón. ¿Cómo sé que yo ya perdoné totalmente a aquellos que me hicieron daño? No le dices a nadie. José, Génesis 45:1, lo leímos ahorita, ahí lo van a poner otra vez. José ya no pudo contenerse, había mucha gente en la sala y les dijo a todos sus asistentes, salgan todos de aquí. Así que estuvo, ¿qué? A solas con sus hermanos en el momento de decirles quién era. Él hablaba, como les decía, en egipcio,
También sabía hablar en hebreo como sus hermanos, y había un intérprete, y cuando les dice sálganse todos, el intérprete dice, me imagino que yo no, ¿verdad? Pues si no, ¿cómo va a comunicarse con ellos? Yo aquí me quedo, porque era su trabajo. Pero le dice él, sí, también tú salte, como diciendo, porque sé hablar hebreo. O sea, yo me voy a dar a entender con ellos. Salte también tu intérprete. ¿De veras me salgo? Sí. Sacó a todos. A todos. ¿Ok? Pero de pronto cambió su idioma de egipcio a hebreo y sacó al intérprete. Le dijo, tampoco a ti te necesito. Y a puerta cerrada le dijo a sus hermanos, yo soy José. Que nadie se diera cuenta que estaba hablando ante sus hermanos a los que le habían hecho daño. O sea, no los expuso. No les dijo, hey, vean todos, ellos son los que me vendieron, ellos son los que me hicieron esto, ellos. No. Sacó a todos y nunca más les mencionó, porque bueno, ahorita leímos acá atrás donde dice, lo que ustedes pensaron que hicieron mal contra mí, Dios lo usó. Pero no se los mencionó con una herida de dolor, de falta de perdón. Saca a todos y no los expuso. Entonces, que nadie, primer prueba es que nadie se entere de lo que te hicieron. José en ese momento iba a tratar de persuadir a sus hermanos a que se fueran a vivir a Egipto, porque él sabía que si no lo hacía así, iban a morir. Él sabía los años que venían más difíciles después de esos 2 años que ya habían pasado de hambruna, y quería persuadirlos. Y entonces saca a todos, les dice, soy José, su hermano, y les explica, va a haber más hambre, va a suceder esto, ustedes necesitan ser salvados. José quiere salvarlos. Él tiene que estar seguro de que nadie en Egipto sepa que sus hermanos le habían hecho algo. Imagínense, José dijo, es mi hora de vengarme, y aquí frente a todos y con la autoridad que yo tengo, les digo, ellos me vendieron, ellos me hicieron esto, entonces sáquenlos y no los queremos volver a ver jamás. Y los egipcios le hubieran obedecido y hubieran dicho, maten a todos ellos y sus familias, porque son los que ofendieron a quien hoy nos gobierna, que era José. O sea, pudo haber sido al revés si José no hubiera perdonado a sus hermanos, pero él sabía que tenía que preservar a su familia, porque era una promesa de Dios. Ahorita más adelante lo vamos a ver. Entonces él perdona totalmente a sus hermanos porque no los expone. No les dice, a nadie me hicieron daño. Ahora imagínense que hubiera dicho, pero no les haga nada, se van a venir a vivir aquí, los van a respetar. ¿Ustedes creen que la gente lo hubiera hecho? No. Hubieran pasado, como la otra estaba viendo un video, lo hubieran pasado por su casa y hubieran escupido, hubieran hecho cosas, o los hubieran visto en la calle y empujado, como enojados con la familia de José por lo que le hicieron a José, si hubieran dadose cuenta de lo que le habían hecho. Y decía lo del video porque estaban dos vecinas barriendo, y una barría para la casa de la otra y la otra se la echaba a la basura, y estaba, vecina, es suya. No, es suya, no se haga. No, es suya la basura. Y ahí estaban las dos peleándose. Y a lo mejor si en el caso de José los hermanos hubieran ido, quién sabe qué tantas cosas les hubieran hecho si se hubieran dado cuenta de que ellos lo que le hicieron a José, a quien hoy los gobernaba en ese momento. Entonces a veces lo primero que uno debe de hacer quiere hacer es que todos se den cuenta. Había un programa que pasaban en la televisión y iban a las calles y luego llegan con el micrófono. ¿Tienes que decir algo? Tienes que decir que todos se enteren. Y luego pasan, sí, que todos se enteren que... Y ya decía cada quien su historia. No sé, hace mucho, a lo mejor no veías tú la tele, pero era un programa que salía la gente a la calle, bueno, con micrófono. Que todos se enteren. Que todos se enteren que hoy cumpleaños, un ejemplo, ¿no? O que todos se enteren que mi esposo me fue infiel, y el esposo ahí, espérate, es la tele, todos me están viendo. Pues que todos se enteren, pues órale, de una vez. ¿Te imaginas que así fuera, no? Que todos se enteren, que nosotros quisiéramos vengarnos de quienes nos hicieron daños, y que de pronto hoy es más. Porque también a veces nos ponemos en el lado de quienes nos hicieron daño. Pero ¿y qué de lo que hemos hecho? Que dijera Dios, bueno, ok, yo voy a hacer algo con el que te hizo daño, pero me gustaría ver cómo estás tú. Y que en la pantalla pusiera el Señor lo que hemos hecho cada uno de nosotros.
Así, no, espérense, no, sí, lo perdono. Dijera el Señor, yo te voy a exponer primero a ti, que todos se enteren qué es lo que has hecho. Pero mira, la palabra de Dios es fiel y nos cubre, y es lo que nos pide, que cubramos multitud de pecados. Dice Salmo 103, 12: llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está al oriente del occidente. O sea, Dios hizo esto con nosotros, ¿por qué nosotros no con quienes nos ofendieron? Él llevó nuestros pecados tan lejos como está el oriente del occidente. Y sí les había dicho en otras predicaciones, el polo norte y el polo sur son dos puntos donde se termina el norte y donde se termina el sur. O sea, polo norte, llegas al norte arriba y ahí se acaba. Polo sur, llegas abajo y ahí se acaba. Pero oriente y occidente rodean la tierra y no tienen un punto donde terminar, ni se alcanzan, oriente y occidente. O sea, tú puedes dar vueltas por todo el oriente y vas a volver al mismo lugar y no hay un punto donde terminas ni el otro. Entonces, así dice, tan lejos está el uno del otro, porque nunca se juntan, ni oriente ni occidente. Dice, así están nuestros pecados y Dios los limpió, porque la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado y nos ha hecho limpios y libres de todo pecado. Pero cuando cuento lo que tú me hiciste a mí, rompo con ese pacto de la sangre de Cristo y del perdón de pecados de Dios hacia mi vida. Porque dice el Padre nuestro, perdona mis ofensas como yo perdono a quienes me han ofendido. Entonces, si yo no perdono a quienes me han ofendido, pues estoy rompiendo ese pacto con Dios. Dios me dice, la primera prueba del perdón total es que tú no le cuentes a nadie de lo que te hicieron. Solo Jesús y Dios mismo son los únicos que deben de saber. A Él es a quien tú le debes de decir. Solo Dios dice, pero la primera prueba de que tú has perdonado es que no se lo cuentas a nadie. Número 2, o segunda prueba, te aseguras que ellos estén tranquilos en tu presencia. Qué tremendo, ¿no? Porque hablando de los enemigos o los que nos han hecho daño, cuando vienen, mira, fíjate cómo me rodea, ¿no? Y me voltea la cara, para que veas que sabe que me hizo daño. Y hasta te paras y le haces, ¿qué? ¿Por qué me rodeas? A ver, ven, acércate. Y el otro así todo avergonzado, pasando es más, ¿por qué ya no vienes a la iglesia? No, pues es que no sé. Porque nos ponemos así como que, ¿ves que sí me hizo daño? Ni siquiera se atreve a acercarme, porque ni cara tendría de hacerlo. O sea, nos ponemos en una posición de indignación de que para que vea que tengo razón. O sea, porque ya lo contamos, ¿verdad? O sea, no hicimos el primer paso y luego todavía no pueden estar tranquilos ante nuestra presencia. Pero dice la palabra que no es así. José a sus hermanos no les dijo, ándeles, así los quería agarrar. Ahora me toca, es mi turno de vengarme de lo que me hicieron. No. José, ¿qué les dijo a sus hermanos ahí en Génesis 45:4? Por favor, acérquense, les dijo José. Entonces ellos se acercaron y él volvió a decirles, soy José su hermano, a quienes ustedes vendieron como esclavo en Egipto. Y yo creo que lo veían y decían, es en serio, eres tú. Pero dice, acérquense, o sea, no los alejó. Ellos seguramente estaban temblando de miedo. Dijeron, chin, ya nos cayó el chahuizcle aquí, ya se nos volteó el chirrión. Y bueno, tantos versos que ya, hasta aquí llegué y qué sé yo. Y dijeron, aquí José va a hacer con nosotros lo que les dé su gana, nos va a matar, nos va a esclavizar, nos va a meter a la cárcel, nos va a desaparecer al fin de cuentas, nos va a encajuelar, como dicen por ahí también. Ellos estaban asustadísimos, pero él realmente los amaba, y porque perdonó y soltó, como segundo punto, él hacía que ellos estuvieran tranquilos en su presencia. O sea, él dijo, acérquense, no les voy a hacer nada, acérquense. El hombre a quien trataron de matar y traicionar, ahora les está diciendo, acérquense a mí. ¿Tú eres de esa persona con el que fue tu enemigo o el que te hizo daño? ¿Se puede él acercar a ti? Porque perdón total es que él sienta que se puede acercar a ti. Cuando has perdonar totalmente, no le dices así, o sea, sí, ándale, tenme miedo, porque sabes que me hiciste daño. Y esta es una prueba para los matrimonios también, y eso que ya pasó la reunión de matrimonios, pero les faltó decirles esto. Los matrimonios todos los días tenemos
diferencias. Y hay veces que guardamos como un récord de lo que nos hizo nuestro cónyuge. Y a veces llega la noche y nos acostamos enojados. Y queremos abrazar a nuestra esposa, a nuestro esposo, y hazte para allá, órale, quítate. ¿Qué tienes? Ah, sí, ¿quieres saber? Déjame saco la lista. El récord de todo lo que me hiciste. Y justamente aquí es donde entra esa parte donde le perdonaste todo lo que te hizo, que puede acercarse a ti, que pueden dormir juntos, que no van a dormir enojados. Es una prueba para el matrimonio. Por eso les digo, esa es la parte. No ahuyentas al que te hizo daño, lo deja, o sea, puede acercarse a ti con confianza. Número 3, o prueba 3 de que has perdonado totalmente, ni siquiera haces que se sientan culpables. O sea, no le dices, te perdono, pero no se me olvida, ¿eh? O sea, te perdono, pero tienes que hacer muchos méritos. Te perdono, pero ahí estamos. Como si le quisieras cobrar por todo lo que te hizo. Entonces, no haces eso. No lo haces sentirse culpable, ni haces que se inquiete su corazón. Pues de hecho, aquí viene en la Biblia lo que leíamos ahorita, cuando les dijo José a sus hermanos, no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos. O sea, no los quiero hacer sentirse culpables. No se enojen con ustedes mismos diciendo, hey, tranquilos, no los estoy culpando. No se enojen. Como diciendo, ching, ves, la regamos, no, y la regué. No se enojen, tranquilos. Les voltea ahí la situación y dice, ni siquiera, o sea, no se trató de ustedes. Fue Dios quien alternó todo esto, quien preparó todo esto. Como cuando muere Jesús y sus discípulos salen corriendo al ver que lo mataron y se esconden por un tiempo. Y bueno, resucita y los encuentra escondidos en un lugar que le llaman el aposento. Y cuando llega y se les aparece ahí, les dice, ajá, con que se fueron, me dejaron ahí solo en la cruz. Ni uno de ustedes fue capaz de pelear con un soldado. Nomás Pedro, que le cortó la oreja a pero ¿y los demás a dónde andaban? Ah, mucho miedo. ¿Y no que eran mis discípulos? ¿Ah, que no llegó Jesús así? Él no llegó así. Él no se les apareció después de que resucitó reclamándoles, ¿dónde están? ¿Por qué se esconden? ¿Por qué salieron corriendo? ¿Por qué no me defendieron de los romanos? Él no salió reclamándoles. ¿Qué dice que llegó la Biblia? Dice la Biblia que él llegó, se les apareció ya resucitado y les dijo, paz, paz, paz a vosotros. Tranquilos, tranquilos, no pasó nada. Y a lo mejor muchos de ellos traían remordimiento. Ay, es que no hicimos nada, es que ¿por qué? No sabemos qué sentían ellos en su corazón, pero así como Jesús les dijo, paz, tranquilos. No se trata de lo que me hicieron o de si ustedes fueron o no culpables. Ya pasó. Hay un canto que hace muchos años escuché en la iglesia bautista, en el himnario, no es cierto, no me acuerdo del número del himno, porque en el himnario saquen su himnario y el himno número 102 vamos a cantar ya, ¿no? Cuando ya se pase lista, pero no era ese. Pero en ese himnario venía una canción que dice, qué hermoso día en los cielos cuando viva con los santos en la gloria. Y ya viene más letra ahí, pero no me acordé esta parte por lo que dice, qué hermoso día en los cielos cuando viva con los santos en la gloria. O sea, como diciendo, ya en la presencia de Dios con todos mis hermanos los santos. Pero en el mientras de ese momento, alguien dijo, pero vivir con los santos aquí es otra historia. Hasta salió un verso, ¿ah? Cuando viva con mis hermanos en Cristo en la gloria, pero vivir con ellos aquí es otra historia. Prueba 4 de que has perdonado. Les ayudamos a no sentirse avergonzados. En vez de recordarles lo que nos hicieron, ni siquiera les dices lo que te hicieron. José en Génesis 45:8 les dice, por lo tanto, fue Dios quien me envió a este lugar, como diciendo, no fue todo lo que me hicieron, fue Dios. Dios usó lo que me hicieron, ni siquiera les recordó lo que le hicieron. Él les cambió la moneda, dijo, fue Dios quien me envió a este lugar y no ustedes. Fue Él quien me hizo consejero del faraón y administrador de todo su palacio y gobernador de todo Egipto. Fue Dios. O sea, les estaba diciendo, no se sientan mal, no se avergüencen, fue Dios quien lo hizo. Imagínense José diciéndole esto a sus hermanos y ellos volteándose a ver diciendo, o sea, sí fuimos, ¿no? O sea, sí, acuérdate que nosotros lo vendimos, sí, nosotros nos quedamos con el dinero y él dice que no.
O sea, estaban como que sacados de onda. ¿Cómo que fue Dios? No, yo fui, hermano, yo te entregué, es más, yo recibí el dinero de esclavo y me lo gasté. O sea, estaban confundidos. ¿Qué no fuimos nosotros? Fue Dios. Fue Dios, les dice José. Les exclama, ya estaba predestinado. Es más, nuestro tatarabuelo, nuestro abuelo Isaac y nuestro tatarabuelo Abraham, Dios le dio una promesa y dijo: sacaré una semilla, o saldrá una semilla de ti, porque era el padre de la fe Abraham, y dice, y muchas naciones serán benditas en ti. Sacaré una semilla de ti y saldrá de Egipto. Y dice José, ¿y cómo iba a salir esa semilla de Abraham, nuestro tatarabuelo, de Egipto, si estábamos en Canaán? Y Dios dijo, bueno, si tiene que salir de Egipto, entonces voy a enviar a alguien a Egipto. Y fui yo, les dice José. Fui el escogido de Dios. O sea, como diciendo, todo lo que ustedes pensaron que había sido mal para mí, Dios ya lo tenía planeado en todo, para que de Egipto saliera la semilla de nuestro tatarabuelo Abraham. Y entonces los hermanos les cae el 20 y dicen, sí, es cierto, había una promesa que de Egipto saldría la semilla. Y dicen, wow, y entonces les cayó el 20. Dijeron, ok, estaban entendiendo que no se trataba de ellos, que Dios ya lo tenía planeado. Entonces tienes la oportunidad, tú y yo, de ser como José, libres y liberar a los que te lastimaron. Perdón, tienes la oportunidad de ser libre y de liberar a los que te lastimaron. Pero ¿cómo lo haces? Eso es lo más importante. No le dices, sabes que te perdono, pero bueno, saber cómo lo hacemos, o que Dios se encargue de ti. Él es justo y Él es juez, y pues te entrego ante su juicio, y que sus ángeles te hagan lo que tengan que hacer. Ay, caray, pues no. Yo me acuerdo como una vez que decíamos de una vecina que, ay, cómo nos dio lata, y no es hacer esa oración de, Señor, ¿te la llevas o te la mando? Porque a veces muchas personas cerramos así, Señor, llévatela o te la mando, una de dos, pero haz algo con esta mujer. No es así como Dios quiere que nosotros oremos por nuestros enemigos o los que nos hicieron daño. Porque la unción llega cuando solo Dios sabe, o sea, que nadie más le estás contando lo que te hicieron. Cuando no le dices al mundo, es algo entre tú y Dios. Solo así llegará la unción a tu vida. Los hermanos dicen a José, debemos regresar a Canaán y decirle a nuestro padre todo lo que te hicimos. Y José les dice, no tienen que ir y decirles lo que me hicieron. Simplemente díganle, y él les dice que decir, viene ahí en la escritura más adelante, la pueden leer. Díganle, nos encontramos a José y ahora él está gobernando y esto, y quiere que nos vayamos a vivir allá para salvar nuestras vidas y la de nuestras familias. José les dice qué decirles, aunque ellos querían echarse la culpa, José les dice, no le tienen que dar los detalles, solamente díganles que vivo y que quiero que se vengan. Paso número 5 de un perdón total es cuando los protegemos de su más oscuro secreto, que fue lo que hizo José con sus hermanos. Cuando tú proteges a tu enemigo, al que te hizo daño, de sus más oscuros secretos, entonces estás demostrando perdón total. Porque mira, a veces pasa que esa persona que nos hizo daño sigue haciendo daño en otros lugares y a otras personas. Y tú quisieras decir, no te dejes, él es un tranza, él es un esto, no te acerques, no hagas negocios con él. Y quieres ponerlo en mal por lo que te hizo. Pero saber que realmente lo soltaste o que tu perdón fue total hacia él, es que tú no lo avergüenzas ni cuentas a nadie su más oscuro secreto, que fue lo que hizo José con sus hermanos. No les contó a nadie lo que ellos le hicieron, a nadie. Y número 6, otra de las cosas de perdón total, es algo permanente. Perdón total es cuando ya perdonaste y ya se terminó. No nada más por una temporada, te perdono por esta temporada, pero nos vemos la siguiente temporada y vas a saber quién soy yo. No, perdón total es perdón permanente. Es como cuando murió Jacob, el padre de José. Ahí mismo en esta historia viene. Y sus hermanos, cuando murió Jacob, porque ellos fueron por su padre, fueron por la familia y llegaron hasta el lugar donde los pusieron, ahí dice el nombre de la ciudad, cerca de Egipto, ahí para que los protegieran y tuvieran comida toda la familia. Y dice que pasaron los años y Jacob tuvo un sueño y le dijo, tú vas a morir en esta tierra y tu hijo José estará a un lado de ti, cerrará tus ojos, y toda esa promesa que viene en la Biblia. Y entonces cuando sucede este momento que muere Jacob,
el padre de José, dice que los hermanos fueron a decirle a José, pero le inventaron: José, nuestro padre ya murió, pero ¿qué crees? Sus últimas palabras, su último deseo era que tú nos perdonaras. Después de 17 años, pasaron 17 años de que José trajo a toda la familia, y Jacob y sus familias, sus hermanos vivieron ahí con ellos y los alimentó José, y todo lo que pasó. Pasaron 17 años en que murió Jacob, el padre de José, y cuando muere, los hermanos todavía no se perdonaban a sí mismos, tanto que dijeron: José nos está cuidando, pero por mi papá, en cuanto él muera, cuello a todos. O sea, él es el patriarca y él es el que hace que nos respete o que nos cuide o nos dé de comer. O sea, ese era su pensamiento de culpabilidad que habían hecho a José, sus hermanos. Y entonces es tanta su culpabilidad que después de 17 años vienen y dicen: las últimas palabras de nuestro padre fue: dígale a José que los perdone. Cuando no fue cierto, no fueron las últimas palabras de Jacob. Pero los hermanos le inventaron ante José por el remordimiento y creyendo que José no los había perdonado todavía. Ellos todavía no se perdonan, pero José sí. Ese es el perdón total, porque José le responde: hace 17 años, cuando ustedes llegaron aquí y les dije: vengan, no pasa nada, todo está bien, en ese momento yo decidí perdonarlos totalmente. Yo decidí soltarles totalmente. No quedé condicionado a que mientras viva mi padre, pero en cuanto se muera, se las van a ver conmigo. Nunca les dijo eso. El remordimiento fue lo que los hizo llevar a pensar eso, y por eso le inventaron esa historia a José, que las últimas deseos de su padre era que los perdonara, pero no fue así. Recordé una historia de un pastor, hace muchos años la escuché, de un pastor que hubo entre servidores de Dios, entre otros pastores y otra gente que servía a Dios en diferentes lados. Hubo una situación de una traición muy fea entre ellos, y un pastor estaba en su iglesia, como por ejemplo ahorita así, predicando y todo, y entra un hombre de Dios que le había hecho mucho daño a él y a su ministerio, o al ministerio del que Dios le había permitido tener. Y cuando lo ve entrar, se le revolvieron las tripas y hasta se le olvidó el mensaje. Estaba así viéndolo y se sienta por ahí por un lado y empezó a casi a ya no estar quieto, porque ahí estaba aquel que le había hecho el daño a él, a su vida, a su ministerio, a su familia. Un daño muy fuerte. Escuché ese testimonio hace muchos años y me recordé justo por este perdón. Y dice este pastor, da testimonio de que estando ahí predicando, el Espíritu Santo le dijo: perdónalo. Y que él le dijo: ¿es en serio? Sí, perdónalo. No sé si quieres y puedes, tienes que y puedes. Señor, pero es que, ven mal, le dijo el Señor, ¿qué quieres? Que yo ponga juicio. Dios le dijo, ahí estando él ahí, que yo ponga juicio y te haga justicia con él. Escoge, ¿quieres eso? ¿O quieres avivamiento en tu vida? Dice que él en su carne así: me gustaría escoger la primera. ¿Quieres que yo haga juicio? Yo lo puedo hacer. Que le dijo el Señor: tú nomás dime qué escoges de estas dos cosas. ¿Que haga justicia de lo que te hizo a este hombre? ¿O quieres avivamiento en tu vida, mi presencia en tu vida? Y después de meditarlo dijo: Señor, anhelo tu presencia. Dijo: entonces ora por él. Sí, voy a orar. No, ahorita. ¿Cómo? Sí, ora por él. Bueno, Señor, bendigo a fulanito. No, así no, hazlo bien. Señor, bendigo a fulanito. Ora por él más. Y di que le vaya bien. Y, Señor, y que le vaya bien. Que le vaya bien si ya se va. No, que le vaya bien en lo que está haciendo. Que le vaya bien en lo que está haciendo. Que prospere su vida. Que prospere su... O sea, Dios lo estaba obligando a hacer una oración que él no quería por el odio o el coraje que tenía contra ese enemigo, por todo lo que le hizo, que fue muy grave, y que le dijo: pero bendícelo. Lo bendigo su ministerio, bendigo lo que él está haciendo. Y dice que a partir de ahí ese pastor dice: sentí como Dios me respaldó en lo que estaba haciendo para su obra. Y justamente dice,
hubo en mí un avivamiento, un soltar, un decir, ya no se trata de si me hizo o no me hizo, se trata de lo que Dios quiere hacer en mi vida. Y dice, pude ver un cambio de un antes y un después. Dice, la unción realmente descendió sobre mi vida. No se cortó, se extendió, se derramó sobre mi vida y la iglesia y el ministerio que Dios me había dado. Y todos los días Dios me pedía orar por ese hombre y su ministerio. ¿Y saben qué pasó? Dice, prosperó a ese hombre y prosperó a su ministerio. Y entre más yo lo veía prosperar, más Dios me decía, sigue bendiciéndolo. Y lo seguía bendiciendo y Dios lo seguía prosperando. Y yo lo veía y decía, yo sigue bendiciéndolo, me decía el Señor. Y yo lo seguía bendiciendo y Dios lo seguía prosperando. Hasta que me gocé de ver cómo Dios lo usaba. Dijo, hasta ahí supe que ya no tenía nada contra él. Decía este pastor y dije, wow. Ese es el perdón total al que Dios nos quiere llevar. Al que cuando veas al que te hizo daño y que hoy su nombre, por no decirlo, es mi enemigo, o mis enemigos, o los que me hicieron, hasta que cuando veas, cuando tú pases estos puntos donde lo perdono, no se lo cuento a nadie, no ando ahí diciendo de él cosas, lo protejo, lo cubro de su pecado contra mí, lo olvido, lo hago sentirse cómodo cuando me lo topo. Hace muchos años, cuando Vero y yo estábamos sirviendo con jóvenes, nos topábamos a mucha gente que se había ido de la iglesia. Yo no sé por qué ni en qué manera, y si sabía, yo no tomaba en cuenta esa situación, pero nos los topábamos que en el mall donde uno se topa a todos, hasta tu peor enemigo. Y así como que, le voy a dar vuelta, pero en eso que le das vuelta, ¡tum!, de frente. Y yo aprendí, y Vero lo sabe muy bien, y mis hijos, porque a veces hasta hacemos, ¿cómo? Apostamos. Estamos en el mall y decimos a mi hija cuando va con nosotros, ¿cuántas personas crees que nos encontremos que nos conocen aquí? Y les pues que Chihuahua es un rancho grande, chico, ¿eh? ¿O cómo le dicen? O al revés, bueno, no sé. Todos se conocen y todos se encuentran. Y luego me dice, no, yo digo que 3. Y luego yo digo que 5. Yo digo, no, yo digo que 6. Órale, yo con más fe de encontrarme gente. Y va uno jugando con que vamos caminando y mis hijos a veces no conocen a esas personas porque eran de años, todavía ni siquiera nacían. Y estamos ahí, luego una persona, hola, lo Vero, ¿cómo está? Hola, ¿cómo está? ¿Y qué dice? Y luego yo acá, ¿cómo se llama? Yo sí, se me olvida a veces. Y luego no me dice, no, ni sé quién es. Le dije, no, pues era de quién sabe cuándo. Y bueno, sí, nos topamos gente y ahí va una, y a veces gana uno, a veces gana el otro, de toparnos gente que no conocemos o que sí tenemos poco de conocer o que mis hijos conocen. El punto es de que nos ha pasado toparnos con gente como de pronto que algo pasó en nuestra relación. Y de veras, se los digo de corazón, cuando me los topo, o sea, mi actitud es de saludarles. Y así como que su saludo es de que, hola, ¿cómo estás? Qué gusto, como avergonzados. Y yo, sinceramente, así como que, ¿cómo estás? Qué bueno verte. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo están? Y ya, no, a veces sí se abren y platican, dicen, nos fuimos a tal ciudad y Dios nos está usando, wow, qué padre, y así. Pero se ve las personas que cuando hubo una separación y algo no quedó bien, ellos se ponen ante ti medios avergonzados. Y la actitud que nos pide aquí el Señor es como la que tuvo José, que cuando te vean se puedan, o sea, no se sientan bien, pues que no vean tu cara que salúdame, así, no somos quien para tratar a las personas así. Perdón total es hacerlos sentir a gusto cuando ellos están frente a nosotros. Y entonces tu unción aumentará, dice el Señor, y Dios desarrollará tu don al máximo, si quieren pasarlos de la alabanza, y serán de bendición a donde quiera que vayas si tú haces ese perdón. Y cosa que ojo no vio, ni ha visto, ni oído ha escuchado, ni ha subido en el corazón del hombre, son las cosas que Dios quiere hacer contigo y a través de ti, si tú sueltas al que te ofendió. Tu unción aumentará, cosas diferentes sucederán. Por eso les dije que hoy por hoy les puedo decir que lo peor que yo pensé que me había pasado, hoy es lo mejor que me pudo haber pasado. Y Dios quiere que tú y yo declaremos esto sobre nuestras vidas y que hoy tomemos una decisión. Si supieras la bendición que Dios trae a tu vida,
Cuando oras por tus enemigos, harías una lista. Dijeras, pues ahora es cuando. Y oraras por ellos y los bendijeras. Y de veras, si supieras la bendición que Dios trae cuando oras por tus enemigos o los que te ofendieron. Es tiempo de tomar una decisión, familia. ¿Estás preparado para perdonar a esas personas o a esa persona que te hizo daño? Y un perdón total, no parcial. Bueno, hoy sí, mañana le sigo. No, un perdón total, algo que sea un antes y un después. Y lo dijo Gaby, hoy tú no vas a salir igual. Hoy Dios tiene una palabra para ti y es esta: perdona totalmente, suelta al que te ofendió, bendícelo como dice su palabra. Les voy a pedir una cosa que es un acto de fe, que va más allá de lo que naturalmente quisiéramos hacer, pero que sabemos que tenemos que hacerlo. Y si estás preparado, yo te preguntaría, ¿quieres perdonar? ¿Quieres perdonar al que te ofendió? Yo sé que mientras estuve dando esta plática, Dios te trajo a la mente, como les dije, a lo mejor no uno, muchos que nos han hecho daño. Te trajo nombre y apellido, te trajo imágenes, incluso te llevó al momento donde te hirió. Ahora sí que Dios, el Espíritu Santo, le puso limón a la herida. Pero lo único que quería hacer es que reaccionaras. Y en nuestra reacción soltaras. Y aquí, como familia que somos, cada uno de nosotros, sin avergonzarnos el uno del otro, ni juzgarnos qué, ni cuándo, ni quién, ni por qué, yo hoy les quiero pedir un acto de fe. Si tú quieres y crees que necesitas, porque a lo mejor dices, tal vez ya lo hice una vez, Lalo, pero no lo puedo ver, no es perdón total. Ya lo hice una vez, pero no me digas que lo salude, no es perdón total. Ya lo hice una vez, pero no lo puedo bendecir, no es perdón total. Ya lo hice una vez y nunca he orado por su vida, ni su familia, ni las prosperidades de su negocio, donde me corrió y me hizo ver como yo un ratero. No lo has perdonado. Perdón total es que cuando lo recuerdes, lo bendigas. Perdón total es que cuando lo recuerdes, puedas levantar una oración a favor de su vida. Y no una oración de enojos, de Señor, trae tu justicia a su vida, haz justicia por todo, quítale lo tranza. Yo no sé, no una oración de enojo, una oración de bendición. Y por eso es que yo te digo, si tú dices, Dios ya me trajo a la mente a alguien, ¿qué tal si todos nos ponemos de pie? Pero el paso que te estoy pidiendo no es ese, porque entre la bola ni se sabe, ¿eh? Todos estamos de pie, yo estoy de pie. Puedo decir, no, pues yo ya perdoné, pero tal vez no. Quiero que vayas más allá de solo ponerte de pie. Y yo no sé cómo, pero si tú dices, yo quiero perdonar al que me hizo daño, porque sé que detrás de mi perdonarle va a haber una unción mayor. El don que Dios ha puesto en mí se va a desarrollar con más fuerza. Es más, yo sé que tú te has sentido truncado en tu vida por lo que te hicieron. Es más, se detuvo algo incluso por declaraciones que te hicieron aquellos que te ofendieron. Alguien te declaró, no puedes, y hoy no has podido por la declaración de esa persona. Pero hoy, al perdonarle tú, Dios te va a liberar de eso. Hoy, al decir, Señor, te entrego al que me ofendió, oro por su vida y porque le vaya bien, a pesar de que abusó de mí, a pesar del daño que causó en mi alma y en mi interior. Hoy quiero yo perdonarlo, soltarlo y bendecirlo. Y el paso es que si tú eres esa persona que crees que tienes que perdonar totalmente, porque, como decía, número uno, no se lo vas a contar a nadie más. Nadie más va a saber sobre esa persona y lo que te hizo.
Número 2, no lo hace sentir mal cuando está frente a ti. Número 3, lo hace sentir confiado cuando te lo topas. Y así cada uno de estos pasos cubre su pecado, como Dios cubrió los tuyos y los míos. Y por último terminas bendiciéndolo y gozándote verle prosperar. Pero eso, familia, no lo hace nuestra voluntad. No lo hace nuestra fuerza de voluntad, lo hace el Espíritu Santo. Y hoy quiere que seas libre.